casa, muy bienvenidos, muy buen año para todos. Bueno, nosotros tenemos que saludar a nuestra compañera Valeria Ripoll, ustedes lo veían allí en Telemundo, también en la puesta a punto, que ha tenido un accidente de tránsito. Afortunadamente están todos fuera de peligro, su familia, hemos tenido la oportunidad de comunicarnos con ellos, así que nos resta desearle una pronta recuperación y que rapidito esté acá con nosotros. Por favor, que se la extraña, porque bueno, realmente ha sido una incorporación que le ha puesto una tónica muy particular al debate, así que la esperamos rápidamente, muy pronta recuperación. El año comienza, algunos temas siguen siendo más o menos los mismos a nivel político, a nivel de debate, porque, por ejemplo, diputados de la coalición van a citar al Parlamento al secretario de la Junta Nacional de Drogas. Hay discrepancias concretas que tienen que ver con un proyecto de internación compulsiva que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, pero también discrepancias de fondo acerca de la conducción en materia de política de drogas. No sé cómo están viendo este tema nuestros panelistas. Estábamos conversando antes de comenzar, Marta, que tú decías, bueno, yo tengo algunas consideraciones al respecto, y además tendremos aquí en piso a la diputada Nivia Reich, diputada del Partido Colorado, que ha sido una de las principales impulsoras de esta iniciativa, una iniciativa criticada por el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radillo. Mira, yo creo que si nosotros seguimos la política que viene planteada, vamos a tener que consultar al amigo Chapo Guzmán, porque vamos mal, vamos muy mal. Creo que así no es. La internación compulsiva es la única forma de sacar adelante. ¿Por qué? Basta hablar con familiares. Yo no conozco a nadie que tenga una adicción cerrada que se pueda curar o sobrellevar con un tratamiento ambulatorio. Entonces, realmente, o hacemos un narcoestado y llamamos al Chapo que nos aconseje cómo poner las máquinas expendedoras y demás, o nos tomamos la cosa en serio, escuchamos a la gente que sabe, y entre la gente que sabe hay una cantidad importante de psiquiatras que han hablado de los riesgos del consumo de la marihuana en los jóvenes, los cuadros que despierta, el problema que significa después los tratamientos, porque todo el mundo dice, bueno, yo con esta adicción puedo, y en realidad nadie puede y cada vez va derrapando más abajo. Todo eso sin tener en consideración lo que es la tríada de la violencia, ¿no? Que es la pasta base, el levantamiento de los frenos y la violencia que conlleva. Entonces, me parece que tenemos que tomar las cosas en serio. El proyecto yo lo he visto, considero que está bueno, a mi criterio resulta insuficiente, porque en realidad firmaría una suerte de voluntad anticipada con un escribano para después internarse cuando estén en agudo. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no lo firma? ¿Qué pasa con el que está en la calle? ¿Qué pasa con el que no tiene una familia que le consiga un profesional? Entonces, ahí yo insisto, yo el otro día lo mencioné muy por arribita, pero entiendo que habría que ver casos donde si la persona delinque para gestionarse el consumo, habría que llamarle y decir, bueno, señor, usted tiene estos dos caminos. ¿Va a la cárcel? Y ahí modificamos el Código Penal y se sanciona el consumo como debe ser sancionado, o se interna y hace un tratamiento compulsivo. Creo que es la única forma, si no vamos a seguir quejándonos de la violencia, la pasta base y la gente en la calle. Ya estamos sumando entonces al debate a nuestra invitada de hoy, a la diputada del Partido Colorado, Nivia Reich. Estábamos introduciendo el tema y decíamos que, bueno, que aquí hay temas concretos que tienen que ver con este proyecto que usted ha encabezado de alguna manera, pero también temas de fondo. Si le parece, ya veníamos hablando del proyecto de internación compulsiva, decíamos que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y, bueno, ha sido el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radillo, muy crítico con este proyecto. Ha dicho que no soluciona el tema de fondo, que no salva vidas e incluso, bueno, hay allí algunos otros aspectos que tienen que ver con, dice, una obsesión de tener a la gente internada de alguna manera. Diputada, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la oportunidad en primer término. Coincidimos que no es la solución para todos. Es el primer paso que queríamos dar. Este proyecto desde el año 2017, que los familiares de adictos lo venían impulsando en el Parlamento, y ellos mismos reconocen que no da una solución a toda la problemática, digamos, del colectivo de las madres. Pero sí el primer paso para aquellos que manifiestan en forma anticipada la voluntad de querer salir, porque a la familia les expresan claramente, yo ya no quiero tener más este consumo problemático, me arruinó la vida, me quedé sin trabajo, se me separaron, se alejaron mis amigos, mi familia, ayúdenme a salir de esta situación. Eso lo dicen cuando no están bajo los efectos de la droga, pero cuando sí lo están, lógicamente se niegan. Entonces es a ese público que nosotros apuntamos.
es una cantidad mínima para lo que son la totalidad de los consumidores, pero entendemos que era el primer paso que había que dar en el tema de la rehabilitación, que es un tema sin duda que está pendiente en nuestro país. Una de las críticas de Radío a este proyecto dice que si la voluntad está en el momento de hacerle la consulta, de firmar los documentos, ¿por qué no se inicia allí el tratamiento? ¿Por qué no se va allí a una policlínica y se evita, por ejemplo, él dice en algunas declaraciones, pagar esos 18.000 pesos a un escribano? Bueno, lo del pago de los escribanos, eso también en la reglamentación se va a tener en cuenta para que también sean escribanos, incluso de alguna oficina pública que lo pueda hacer para aquellos que no tengan recursos, para que no sea limitante para nadie. Pero también lleva todo un proceso, digo, no es tan fácil, o sea, se tiene que coordinar el que vaya a una puerta de un sanatorio, que todos sabemos que a veces hay dificultades, o sea, hay veces que no se puede en forma inmediata acceder a una consulta, pero sí se tiene que hacer primero una constancia con un médico, con un psiquiatra para definir que esa persona se encuentra en una situación apta de tomar la decisión. Después en un momento de intoxicación, tiene que la familia ir a consultar también con un psiquiatra de emergencia y que diga, bueno, en ese momento es un momento que esté apto. Entonces digo, eso lleva todo un proceso, también tiene que haber algo legal que lo respalde, no ir en forma inmediata, sino que tiene que haber algo legal que lo respalde. A mí, digo, no me molestan las críticas de Radío, con quien compartimos la Cámara de Diputados en el periodo anterior. A mí lo que me sorprende es que critique, pero que no proponga soluciones. Digo, porque si esto está mal, él, como secretario nacional de drogas, ¿qué es lo que está proponiendo? Creo que ha sido claro el artículo de Valeria Gil del País, realmente trasciende lo que es una preocupación de los integrantes de la Comisión de Adicciones, de la coalición de gobierno, de todos los partidos, tanto del Partido Nacional de Cabildo como el Partido Colorado, que somos los que tenemos representación en esa comisión, en cuanto a la preocupación en el camino que se está yendo, ¿no? Digo, el secretario nacional de drogas de repente un día habla de que va a poner, que la idea es poner máquinas expendedoras de droga, al igual que lo hace una máquina expendedora de refresco. Otro día habla de delivery de cannabis, otro día habla de legalizar el ingreso de las drogas a la cárcel. Y acá lo que nos preocupa es el mensaje que se está dando, digo, porque hay que bajar esa percepción, porque se ha ido bajando la percepción de que la droga es mala y que la droga es dañina. Y eso es lo que a nosotros nos está preocupando, digo, particularmente lo que me preocupa es el mensaje y la orientación que se le está dando a una política pública desde la Secretaría Nacional de Drogas. ¿Y eso es digamos, una preocupación que se le manifiesta concretamente a Radío o al propio presidente de la República? Porque estamos hablando de un cargo que en definitiva es un cargo de confianza, digamos, ¿no? No, sin duda. Bueno, nosotros en primer término entiendo que lo que tenemos que hacer es convocar a Radío, a la comisión, para que dé sus explicaciones y para que informe oficialmente cuál es su proyección con respecto a la política que se va a desarrollar. Nosotros, estudiando el acta, por ejemplo, del año 2013, en la sesión de diputados, cuando se aprobó la ley que nos está regulando hoy, el propio presidente actual, Lacalle Pou, manifestaba en esa sesión que el Partido Nacional había hecho dos acciones. Una, en la rendición de cuentas del año 2007, donde legisladores del Partido Nacional habían promovido destinar el 1% del IMESI a políticas para personas privadas de libertad que estaban ahí por el solo hecho de ser consumidores que le habían llevado a cometer delitos. Y otra de las cosas que mencionaba el actual presidente de la República en esa sesión era que también una iniciativa que había tenido el Partido Nacional con respecto a destinar $1 millón en ese momento de los bienes decomisados por el narcotráfico a subsidiar lo que son la rehabilitación tanto en clínicas privadas como públicas, ¿no? Pero fundamentalmente en clínicas privadas. Y yo creo que ese es el espíritu de la coalición. Nosotros fuimos muy críticos en el periodo pasado, con los gobiernos del Frente Amplio también, en el lineamiento que se había dado en el avance de la legalización, digamos, en cuanto a la regulación de la marihuana, y éramos críticos que no se estaban haciendo políticas de rehabilitación. Lo que todos sentimos ahora, y digo todos porque digo ustedes lo habrán leído hoy, es que se está en el mismo camino de antes, en la misma orientación, y que nos está faltando eso que nosotros tanto nos comprometimos en la campaña electoral, y es decirle a las familias que íbamos a trabajar en la rehabilitación.
Esto no implica, de todas maneras, rever la política que está de fondo, a la que Radio apuesta y que de alguna manera el Frente Amplio fue la que instauró. Por ejemplo, Radio dice, tenemos que asegurar la accesibilidad a la marihuana legal, porque es lo que la norma establece. Hay departamentos como el departamento de Rocha que no tienen farmacias que la vendan. ¿Son cosas que van por caminos separados? Bueno, hay que analizar distintos aspectos. También, por supuesto, que nosotros en la comisión vamos a invitar al prosecretario de la Presidencia, también a Rodrigo Ferrés, para que dé sus puntos de vista. Pero reitero, digo, hay que analizar mucho con sumo cuidado. Lo de las políticas carcelarias hay que analizarlo a fondo, digo, qué tanto es esto, pero qué tan beneficioso es poder legalizar el ingreso. Pero acá lo que tenemos que tener mucho cuidado es el mensaje que le estamos dando a la población. En marzo del 2021 la ONU manifestó una honda preocupación por cómo había aumentado el consumo de drogas en nuestro país. Hay un estudio hay un estudio técnico en el cual dice que, bueno, que tenemos que avanzar también en lo que es la educación y en lo que es la prevención y volver a recuperar esos umbrales en donde nos indicaban que realmente es una situación problemática la droga. Y se ha dejado hablar de drogas. Todos sabemos que se ha dejado hablar de drogas y de los riesgos que implica la droga. Y en cierta forma, parte de la población siempre nos dicen, es como que se ha naturalizado. Entonces, una de las cosas que también tenemos que hacer es ver de hacer políticas para retrasar el comienzo de las adicciones a la droga. Y también políticas educativas y concientizar a toda la población, a la familia, a los jóvenes y a los adolescentes que tienen un consumo y de las cosas negativas que le van a suceder, porque digo, tampoco se está hablando de eso. Se ha naturalizado tanto que hasta lo percibimos como normal ir a una plaza y que nos invada un olor a marihuana y que las abuelas dejen de llevar a sus nietos porque realmente es insoportable y no se puede estar, y es algo como que lo naturalizamos. Y creo que tenemos que volver al camino de la prevención y al camino de la rehabilitación. La venta de marihuana a turistas, que es otra de las iniciativas que también está manejando la Junta Nacional de Drogas, ¿qué opinión le merece? Bueno, por eso, nosotros en primer término, personalmente, lo que me gustaría es saber qué informes técnicos tienen, con qué informes técnicos se manejan para avanzar en esa línea. ¿Sí? Pero digo, una cosa es el turismo canábico y otra cosa es las políticas que tenemos, las políticas públicas que tenemos que desarrollar en nuestro país para retrasar el inicio y comienzo de las adicciones y también para lograr que esa percepción sea diferente y que no es todo tan natural como parece. Diputada, si usted me permite, vamos a abrir la opinión de los panelistas. La escuchábamos más temprano a Marta. Fernando. Bueno, yo, antes que nada, pronta mejoría para Valeria y para su familia. Ojalá que estén bien. Respecto a esto, yo las declaraciones de Radio, tendemos a matar al mensajero, ¿no? Y a descalificar al mensajero inmediatamente cuando no nos gusta lo que dice, porque Radio esto, porque Radio lo otro, empezamos a generalizar. Y Radio tiene una vasta experiencia, tiene una trayectoria. Yo le prestaría un poco de atención a lo que dice, independientemente de que me guste o no lo que dice. Y a mí me parece que cuando Radio dice no va a servir para nada y va a ser perjudicial la ley de internación compulsiva, yo separaría ahí no va a servir para nada de va a ser perjudicial. Me parece que no va a servir para nada, bueno, como tantas leyes en Uruguay y tantas normas, puede llegar a ser inocua y no resolver el tema. Puede ser. Ahora, va a ser perjudicial, abriría los ganchos. Bueno, ¿en qué sentido va a ser perjudicial? Yo no leí de Radio la explicación de por qué cree que sería perjudicial. Él habla de lo que dijo Verónica hace un ratito, de esa compulsión de mucha gente a tener gente detenida, presa, privada de libertad. Supongo que a eso se estará refiriendo, que haya más gente privada de libertad o más gente retenida involuntariamente. Hay una pregunta que hace Radio que a mí me parece bien pertinente, que es ¿por qué una persona accedería a firmar una internación futura frente a una crisis y no accedería a someterse a un tratamiento ahora? ¿Por qué va a esperar tener a un adicto que quiere recuperarse o por qué va a esperar a tener la próxima crisis y no buscar la internación ahora?
y dice Radío, en vez de gastar los 18.000 pesos en un escribano que necesita para hacer toda la documentación, para habilitarlo a la internación compulsiva, ¿por qué no lo llevan a una policlínica e invierten esa plata en el tratamiento? A mí me parece una pregunta bien pertinente. ¿Por qué un ciudadano que es drogodependiente, digamos, está con la voluntad de ser tratado? ¿Por qué va a esperar a tener una crisis y no tratarse ahora? Lo otro es que tú preguntabas, o que usted preguntaba, mejor dicho, cuál es la propuesta que hace Radío. Y Radío habla de la ley de salud mental que está vigente. Y la ley de salud mental habilita, con orden judicial, a internar a las personas. Con orden judicial. Esta ley que ustedes están promoviendo e intentando aprobar es sin intervención judicial. Eventualmente es con la firma del involucrado y el consentimiento de los padres. Pero es más garantista la ley de salud mental, que habilita la intervención del juez, que esta que no, del juez, que esta que no habilita la intervención del juez. Que uno eventualmente puede decir, bueno, pero fue la voluntad del ciudadano. Bueno, pero ahí viene la pregunta de vuelta, ¿no? Y la voluntad del ciudadano, ¿por qué ese ciudadano que tenía voluntad no se sometió al tratamiento antes? ¿Por qué esperó la crisis? Eso es una pregunta que me parece que es bien pertinente, ¿no? Diputada, sí. Bueno, en primer término, decir que nosotros estamos en contacto permanente con los familiares de los adictos y desde que la ley de salud mental está vigente no ha resuelto un solo caso. O sea, nosotros lo que proponemos es este proyecto de ley para que sea una herramienta más, pero sin duda que con la vigencia de la ley de salud mental no se ha resuelto el tema, porque los propios familiares nos dicen que en muchas ocasiones incluso alegan que está la ley de salud mental vigente y ni en esa situación lograr la internación. ¿Por qué no en forma inmediata? Tampoco es fácil acceder en forma inmediata a una internación, por ejemplo, en una institución pública. Y nosotros sabemos que esto es un proceso que lleva un par de años la aprobación del proyecto, llevó más de un año en la Cámara de Diputados, va a llevar otro tanto en la Cámara de Senadores, si es que así los senadores lo deciden. Y en el medio también en las rendiciones de cuenta tenemos que disponer de recursos, porque esa es una realidad. Hay que ir aumentando el número de camas para la rehabilitación, que hoy por hoy son insuficientes y que tenemos operativamente, según los familiares, unas 100 camas en el sector público. Nosotros esto, junto con la diputada Pérez Bonavita, lo digo porque fue público, lo mencionó el diputado Sodano y está en actas. Nosotros, previamente a presentar el segundo proyecto con las correcciones en función de lo que nos habían aportado las distintas delegaciones, lo consultamos al ministro de Salud Pública, porque entendíamos que como rector de la salud nos parecía pertinente que diera su punto de vista. Lógicamente que fuimos hablando punto por punto, nos hizo algunas observaciones, algunas correcciones que él entendía que tenía que contener el nuevo proyecto y tomamos nota de eso y en función también de lo que hablamos con el ministro fue tal cual presentamos el proyecto. Perdón, pero no me estaría contestando la pregunta central, la que se hace Radío y que yo le traslado. ¿Por qué una persona...? No, ahora iba a eso. No iba a eso. Digo, empecé por la segunda pregunta. Y por eso mismo, también, si yo ahora decido, en este momento, tengo un problema, una adicción a la droga y estoy en un momento que se supone que estoy apto, y decido, capaz que no tengo la posibilidad en forma inmediata de poder conseguir un lugar para rehabilitarme. Esa es la realidad. La necesidad en ese momento, porque tal vez hay periodos distintos, en ¿no? ese momento. Pero, y después vas a tener el mismo problema. No, porque se va a trabajar en el medio, en el medio, mientras dure la aprobación, se tiene que trabajar también en mejorar el número de camas y en mejorar y en ajustar lo que es. Pero todo eso se puede hacer sin aprobar la ley. No. Y sí. Fernando, disculpe. Marguli. Maraghelli, perdón. Todos le decimos Fernando para no... Dígale Fernando, mejor, dígale Fernando, siempre le erro en el apellido. Hay una realidad, hoy por hoy, si la ley de salud mental, como usted dice, está vigente, ¿por qué no hay un solo familiar y una sola persona que quiera rehabilitarse y pueda hacerlo? ¿Y por qué estando vigente. ¿Y por qué cree usted que de esta forma va a haber gente que firme su internación? No, y de esta forma también se dan las garantías. Porque digo, muchas veces se acusa el proyecto de internación compulsiva y no lo es porque la persona hace todo un proceso en el cual deja un documento escrito. No, porque firmó antes. Todo un proceso es firmó antes. Firmó ¿Ese es todo antes, un proceso o no? Pero no, es todo un proceso porque tiene que ir a un médico
el que dictamine que está en condiciones de poder firmar un documento, que ese documento lo que hace es habilitar a la persona que él designe a poder internarlo. Pero no es que se interne cuando él quiera tampoco. Hay un médico que va a definir, un psiquiatra que va a definir si esa persona está en un momento que realmente necesita internación para rehabilitarse. Pero eso es, bueno, yo no quiero eso, acaparar, pero pero eso se puede hacer igual. Y si se puede hacer igual, ¿por qué no se logra? Ay, bueno, por parte de los familiares. Que no sé, pero se puede hacer. Entonces digo, pero ¿por qué uno va a creer que si de esta forma que está vigente y se puede hacer con una orden judicial, una señora que no puede más con su hijo, como hay tantas situaciones, hacer un procedimiento para que internen a su hijo a través de un juez, ¿por qué si nadie lo hace? ¿Por qué usted cree que de esta forma sí va a suceder? Es como un realismo mágico. Fernando, no hay juez que te interne una persona si no hay riesgo de vida. Y entre el riesgo de vida y el consumo problemático puede haber un abismo. Aparte, vos haces una pregunta que yo te la contesto en 2 minutos. Es justo lo que tenemos para ir a la pausa. El proyecto es insuficiente, es insuficiente. ¿Por qué la persona firme y se interna después? Porque las personas que son adictas tienen la convicción de que ellos controlan el consumo. Y recién cuando no lo controlan es que la familia puede intervenir. Con un detalle más, que hay una palabra que los familiares la tienen re clara. Manipulan. Manipulan, mienten y todo. Pero cuando el tipo firma que quiere un tratamiento, ya sabe que quiere un tratamiento. No, porque lo patea para adelante, Fernando, lo ve re lejos. Un adicto, la firma la ve allá. Sí. A mí no va a pasar. A mí no me parece mal el proyecto, me parece una cosa más. Me parece una cosa más, me parece como a Radio que va a ser que no va a servir para nada. No, la verdad, me parece que no va a servir para nada. Me parece bien que como desesperación frente a cosas hacer algo que dé algo más. Pero no va a servir para nada. Que presenten un plan B. El temor es... Claro. El temor, pero el plan B que tiene es el proyecto de salud mental. El temor es por qué va a ser por judicial. Bueno, ¿Por qué si les parece, hacemos una primera pausa y volvemos porque el debate está en su punto más álgido. Ya volvemos.